Ok, ¿realmente te mintieron cuando te dijeron que necesitas ser extremadamente inteligente para poder convertirte en un experto o para poder pasar tu examen de residencia o cualquier otro examen ultra difícil que quieras pasar? El que te dijo eso o es un tonto o no sabe nada sobre inteligencia o no sabe nada sobre aprendizaje o todas las anteriores. Quédate en este video si, por ejemplo, sentís que sos poco inteligente para estudiar, si sentís que no sos lo suficientemente inteligente, te han dicho que no sos lo suficientemente inteligente para cumplir alguno de tus sueños que son muy grandes, muy desafiantes y que te están costando, pero realmente te gustaría conseguirlos. Quédate si has sacado malas calificaciones en algún momento en el colegio o la universidad o en el posgrado y aún así querés convertirte en un experto y aún así tenés que seguir estudiando y te está costando mucho hacerlo. Entonces este video es para vos y quédate si simplemente querés ser más inteligente o si querés ser más inteligente sin comillas y querés aprender a aprender eficientemente para convertirte en un experto. Hoy en este video vamos a ver, bueno, de todo. ¿Es realmente esto cierto de que necesitamos ser ultra inteligentes para poder pasar exámenes de residencia, sí o no? Las diferentes características relacionadas con la inteligencia, las universales, las colectivas, las únicas. Vamos a explicar sobre la inteligencia. Vamos a ver un poquito de historia, mínima historia sobre qué es la inteligencia para entender de qué vaina estamos hablando. Vamos a hablar sobre el plot twist en cuanto a la concepción de inteligencia. Vamos a hablar sobre el factor G de inteligencia, el factor general de inteligencia, sobre cómo vaina actualmente no sabemos qué es la inteligencia en investigación. Es decir, nadie que realmente sepa algo sobre inteligencia sabe qué es inteligencia y el que realmente no tiene idea de inteligencia te va a dar una definición clara, específica, inequívoca sobre la inteligencia. Vamos a ver sobre la relación entre inteligencia y rendimiento académico, cuáles son las otras relaciones más importantes para poder tener en cuenta, cuáles son las más importantes que la inteligencia. Vamos a hablar sobre la inteligencia autopercibida y todo lo que tiene que ver con el rendimiento académico y con el performance. Vamos a ver un montón de vainas y obviamente luego vamos a hacer un checklist para saber si realmente estamos siendo inteligentes y si realmente estamos encaminados a ser expertos y convertirnos en la persona en la cual nos queremos convertir en torno al aprendizaje y el ámbito profesional. Así que, bienvenidos. Antes que nada me presento, mi nombre es Mario Bühler, soy tesista en psicología, licenciatura en psicología, hice una internship en neurociencias cognitivas perceptuales, tengo una especialidad en neurociencias cognitivas y psicología experimental y soy consultor desde hace casi 4 años en todo lo que son High Performer Learning Skills, ¿sí? En todo lo que es habilidades de aprendizaje de alto rendimiento y actualmente con neurocogniciones, con mi academia, estamos ayudando a médicos y a profesionales de la salud que quieren mejorar sus estrategias de aprendizaje para poder pasar exámenes difíciles como el examen de residencia. Si este es tu caso, entonces quédate y además seguime en mis redes sociales, me llamo un mensajito, comentario, bla, 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 todo lo de las redes sociales, lo que ya sabemos, ¿sí? Así que, dicho eso, vamos a comenzar la parte donde vamos a hablar sobre todo este tema. Probablemente sea un video algo larguito, por eso preparé una presentación muy bonita y lo puse así en un formato bastante cool para que podamos aprenderlos todos y que sea lo más efectivo posible. Así que voy a estar por una parte leyendo esta parte y haciendo que todo te entienda lo más específico posible para que no se me pase ninguna parte importante y que realmente lo entiendan al máximo, ¿sí? Así que bueno, vamos con el principio. ¿Soy lo suficientemente inteligente para aprobar mi examen de residencia? Bien, estudiar para el examen de residencia puede sentirse como una tarea muy abrumadora, que se nos sale de la mano, que queremos salir corriendo, que es agotadora, y por eso a muchos les cuesta años pasar a residencia, porque es muy abrumador, especialmente cuando surgen esas dudas de si somos lo suficientemente inteligentes, si somos lo suficientemente buenos, si somos lo suficientemente capaces para poder superar este examen. Es fácil caer en el error de creer que la inteligencia es algo fijo, que es algo inalcanzable, que es algo que con lo que nacimos y ya somos así, y si naciste boludo, si naciste inteligente, es lo que hay, ya está, y fin del asunto, y dejemos de debatir. Pero esto no podría estar más lejos de la realidad, y la investigación actual lo demuestra, y eso es lo que vamos a estar cubriendo ahora. No solamente porque esto es una boludez, la ciencia de esta boludez, sino también cómo volvernos más inteligentes y cómo realmente poder aprovechar nuestra inteligencia para poder aprobar exámenes y convertirnos en expertos, que es lo que estamos buscando acá. Porque, a ver, la inteligencia más que un don innato es una habilidad que se puede desarrollar con el tiempo y se puede perfeccionar al máximo. Y básicamente a eso es a lo que nos dedicamos, digamos, a mejorar estas habilidades que relacionan con inteligencia. Sí, como médico general, a ver, ya tenés bases sólidas, conocimientos sólidos, habilidades sólidas, por lo tanto,
el poder aprobar, poder pasar tu examen de residencia debería ser muy fácil utilizando las estrategias correctas. El problema es que la mayoría no conoce esas estrategias correctas y bueno, para eso estamos nosotros. ¿Sí? Cool. Ahora, para entender lo que verdaderamente es la inteligencia, tenemos que entender tres diferencias generales en las personas. Y esto es elemental para entender de dónde surge el concepto de inteligencia y cómo realmente lo podemos aplicar a nuestra vida real y por qué es tan importante que apliquemos ciertas áreas, ciertas características, ciertas técnicas. A ver, me explico. Miren, hay tres características centrales: las características universales, las características colectivas y las características únicas de las personas. Los seres humanos compartimos una serie de características que nos hacen similares a todos, entre sí, ¿no? Pero también presentamos algunas diferencias que nos distinguen entre unos y otros. A ver, las cualidades universales que están presentes en todas las personas, sin importar su cultura, la época, el género o la edad, constituyen lo que consideramos como la naturaleza humana. Ahora, por otro lado, las características que van variando entre grupos específicos, como las diferencias entre hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores, o personas introvertidas y extrovertidas, van a tener que ver más con esas características propias de los grupos, de algunos colectivos, ¿no? Y luego finalmente tenemos unos aspectos que son individuales, únicos de cada persona, donde podemos afirmar que no hay dos humanos con la misma combinación de genes, experiencia, intereses y o habilidades, ¿sí? Por eso es que todos somos únicos, a pesar de que tenemos bases subyacentes colectivas y universales, ¿sí? Por eso las emociones también son muy importantes, porque a pesar de que hayan emociones universales, la forma en la cual las vamos experimentando con el tiempo tienen que ver mucho con nuestras experiencias y la forma particular en que nuestro entorno nos ayuda a interpretar esas experiencias. Pero bueno, un montón de cosas. Ahora, en síntesis, es muy interesante este tema. Así podemos clasificar las características humanas en tres características principales, que son universales, o las que son universales y compartimos con todo el mundo por ser humanos, digamos, las que distinguen a grupos específicos dentro de una sociedad y las que son únicas para vos, para mí, para tu hermanito. ¿Sí? En un segundo grupo vamos a encontrar, a ver, en el segundo grupo vamos a encontrar los aspectos como la inteligencia, la personalidad, las aptitudes y los intereses que ayudan a diferenciar a unas personas o grupos de otros. ¿Sí? Segundo grupo, acá. Características de grupos específicos. Ahora, vamos a entender qué es la inteligencia. A ver, la inteligencia, entendida como esa capacidad que tenemos de resolver problemas, razonar y adaptarnos al entorno en el cual nos encontramos, ha sido muy valorada desde tiempos bastante antiguos. Desde la época de los griegos incluso, se ha considerado que estas habilidades ofrecen ventajas significativas otorgadas a quienes poseen un papel destacado en la sociedad, ¿sí? Los más cool eran los más inteligentes. Incluso antes de que la ciencia empezara a estudiar la inteligencia de forma sistemática, de forma experimental, de forma exclusiva, bien hecha, como la gente decente, ya se atribuye un papel bastante central a la inteligencia en el desarrollo humano, el desarrollo de la humanidad. Ahora, hoy sabemos que la inteligencia está presente en todos, no solamente en los más capos, en los de Harvard, sino en todos. Todos tenemos cierta inteligencia, ¿sí? En mayor o menor medida, evidentemente, y no solamente en los seres humanos, no también en otras especies animales, todos tenemos inteligencia. El estudio de la inteligencia nos hace hacernos un montón de preguntas muy difíciles de resolver. Son preguntas muy interesantes, pero realmente bastante difíciles de resolver y de encontrar una respuesta única. Y eso es lo interesante al final de la ciencia, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es la inteligencia? ¿Cómo vaina vamos a medir la inteligencia? ¿Hay una única forma de medir la inteligencia? ¿Hay una única inteligencia o hay diferentes tipos de inteligencia? La genética y el contexto ambiental, ¿cómo influyen en la inteligencia para que se dé de la forma en la cual se da en un individuo específico? ¿Cómo es que mis genes y el entorno en el cual me crié, con las características individuales y el entorno de vida y la forma en la cual yo interpreté el ambiente, determinaron mi nivel de inteligencia? Eso es lo que comenzamos a investigar a través de la ciencia del aprendizaje, a través de la psicología, la psicología científica, ¿no? Obviamente, no cualquier otro tipo de psicología. Eso es lo que comenzamos a investigar. Y a ver, ¿qué pasa? Estas interrogantes se extienden a temas como el desarrollo de la inteligencia en niños, a su relación con el éxito académico y con el éxito laboral, profesional, académico, y sus vínculos con rasgos como la creatividad, por ejemplo, el arte, muchos tipos de inteligencia. Además, se investigan los cambios que la inteligencia experimenta a lo largo de toda la vida. Somos más inteligentes al principio de la vida, al final,
varía cómo es la vaina, ¿no? Y su utilidad para la educación y la vida social, qué tan importante es para que nos desarrollemos bien el ser inteligentes. Un médico, por ejemplo, puede reflexionar sobre esto de su propia experiencia. Un médico, un psicólogo, un nutricionista, ¿sí? Cualquier área, cualquier persona del área de la salud, cualquier un emprendedor también. El zapatero, la persona de... Todos podemos reflexionar sobre esto a través de nuestra experiencia. A ver, pero un médico particularmente, porque bueno, trabajamos principalmente con médicos, así que hacemos ejemplo principalmente de médicos. Por ejemplo, en la práctica clínica, adaptarse rápidamente a un nuevo caso o encontrar, no sé, soluciones bajo presión requiere una inteligencia aplicada, lo cual puede aprenderse y desarrollarse. No solamente es una cuestión innata. A ver, no es solamente una cuestión de ser naturalmente brillante. De hecho, una boludez, no es que somos naturalmente brillantes. Lo vamos aprendiendo a través de diferentes características que llevamos a cubrir ahora, sino que vamos construyendo habilidades prácticas. Lo cual es alentador para quienes por ahí se pueden estar sintiendo en este momento no tan inteligentes, que no son lo suficientemente brillantes para conseguir objetivos grandes. La buena noticia es que sí lo son, sí los pueden conseguir, y hay un paso a paso para poder desarrollarlas, y que la evidencia científica muestra que lo que nos han dado no es con lo que nos vamos a quedar, y de hecho podemos ser mucho mejores a través de la práctica. Y esto es algo científico, no soy Tony Robbins, esto no es una cuestión motivacional. Realmente somos capaces de conseguir lo que queremos si hacemos el esfuerzo necesario de forma estratégica. Así que vamos a cubrir un poco eso. Al principio tenemos que hablar sobre el factor G. Hay un montón de historias sobre la historia de la investigación en inteligencia, pero para que no se aburran y porque ya llevamos como 11 minutos de video, me voy a saltear varias partes de esto. Y lo único que les quiero contar y me parece que es bastante interesante e importante para que ustedes entiendan es el factor G. Miren, desde los primeros estudios se pensó que existía una capacidad cognitiva general, que Spearman la denominó como factor G o factor general, ¿viste? Inteligencia general. Este concepto se complementó con el factor específico, ¿sí? El factor S, que son factores específicos como habilidades verbales, matemáticas, espaciales, lógicas, que explican distintos tipos de rendimientos en esas diferentes áreas, ¿no? Thurston, utilizando, por ejemplo, un análisis factorial, que es un tipo de análisis estadístico para recopilar información, no importa eso, es un análisis estadístico, quédense con eso, identificó múltiples dimensiones, áreas de la inteligencia, lo que abrió la puerta a investigaciones un poco más complejas sobre este tema, y luego un poco se desvirtuó la vaina, ahora les cuento un poquitito. El factor G ha sido realmente bastante investigado y ha correlacionado con aspectos como el éxito en ciertas ocupaciones, ha correlacionado con género, con etnicidad, con clase social, ha tenido bastantes correlaciones interesantes. Sin embargo, también ha generado bastantes debates, tanto en el entorno político como en el entorno científico. A los científicos les encanta discutir y siempre vamos a estar debatiendo sobre un montón de cosas. Actualmente el concepto de inteligencia sigue siendo estudiado y revisado. Hay enfoques más recientes que incorporan teorías como sobre las inteligencias múltiples de este señor Gardner o los trabajos de Stanford, de Nisbet, que consideran factores culturales y ambientales, y me parece que es una forma más, más específica y más abarcativa de verlo, porque es importante entender que la inteligencia no es solamente el factor G. Sí, hay más cosas que tienen que ver con la inteligencia. Aún sigue siendo un campo complejo. Es importante recordar que la inteligencia no es algo fijo ni algo exclusivo, y que no sabemos totalmente a ciencia cierta qué es la inteligencia. Aún tratamos de descubrirlo, aún se sigue en debate, aún hay mucho por descubrir, y todo lo que les voy a contar es algo que es lo que sabemos hasta ahora, pero en 10 años, 5 años, pasado mañana puede cambiar, pero tenemos bastante motivos para pensar que la vaina sigue este camino, ¿no? Nadie que te diga, no, esto es así, punto, se acabó, realmente sabe de la vaina, sabe del tema, ¿sí? Las vainas siempre son variables, ¿sí? Porque la investigación, porque el conocimiento se va desarrollando, va moviéndose, ¿eh? Bueno, otro video sobre eso quizás, pero bueno, aún sigue siendo un campo complejo, quédense con eso. Han habido muchos intentos de definir la inteligencia. Realmente no los voy a cubrir todos, pero Ebbinghaus lo intentó. También hizo estudios sobre memoria. Yo hablo mucho de Ebbinghaus porque es una muy buena forma de comenzar a hablar sobre memoria. Están las perspectivas factoriales, donde aparecen el factor G, el factor S. Está un enfoque operacional, está el enfoque de Boring, está el enfoque de Sternberg, el enfoque de Stenberg, no puedo pronunciar bien. Y también está, bueno, hay varios enfoques, muchas estructuras, muchas formas de entenderlo. Y luego hay un enfoque que es muy conocido, se hizo muy popular, se hizo muy viral,
que es el enfoque de las inteligencias múltiples de Gardner en 1983, que básicamente te dice que hay diferentes tipos de inteligencia: la lógico-matemática, la lingüística, la musical, la espacial, la interpersonal. Básicamente que hay muchas, ¿sí? En versiones posteriores comienza a agregar otras inteligencias, como la inteligencia naturalista y la inteligencia existencial, lo cual amplía como su marco teórico. Es bastante curioso cómo Gardner descubre una nueva inteligencia cada cierto tiempo que quiere sacar un nuevo libro y facturar unos cuantos miles de dólares. Entonces, conveniente, conveniente. A ver, las inteligencias múltiples, para decirlo de forma elegante, han enfrentado muchísimas críticas y realmente han estado muy alejadas de lo que hoy entendemos como la realidad. Y si bien ha sido un buen ejemplo para poder explicar que no solamente es el coeficiente intelectual lo que determina la inteligencia, no ha sido realmente un tipo de teoría que nos haya traído beneficios a nivel de aplicabilidad práctica y en educación, ¿sí? Entonces, particularmente en lo relacionado con ciertas habilidades como la musical, la corporal, deberían considerarse inteligencias o talentos más especializados. Del mismo modo, se cuestiona si la inteligencia emocional debería clasificarse como inteligencia o simplemente un conjunto de habilidades sociales bien desarrolladas. A ver hasta qué punto eso es una inteligencia o es otro tipo de habilidad, donde marcamos el límite, ¿no? Como van a ver, históricamente la psicología intentó definir la inteligencia con logros a media, realmente. La dificultad de describir y explicar la cantidad de, bueno, nada, de procesos que abarca la inteligencia es, bueno, es difícil, hermano, es bastante difícil tratar de integrar todo esto. Y actualmente no tenemos un contexto. Básicamente te explico todo esto para que entendas que no sabemos mucho de qué es la inteligencia actualmente. Tenemos ciertas cosas que más o menos estamos de acuerdo y sobre eso podemos trabajar, ¿sí? Así que si los científicos saben qué es la inteligencia, menos tu influencer favorito de métodos de estudio. Y además está hablar del emprendedor masivo, bro, que dice que es brillante, que tiene mucha plata, etcétera, etcétera, etcétera. Inteligencia es algo bastante complejo. Verán, como verán, tengo mucho de qué quejarme en este tema, así que bueno, he tratado de incluirlos a todos, pero si me faltó algún boludo por molestar, pido muchas disculpas. A ver, hablemos del estado actual de la inteligencia. La inteligencia sigue siendo un tema de debate actual y por lo tanto su definición es transitoria, pero tiene muchas aplicaciones prácticas. Una definición que podemos considerar como bastante relevante y que nos gusta es la de Ardilla. La inteligencia es un conjunto de habilidades cognitivas y también conductuales que nos permite adaptarnos eficazmente a entornos sociales y a entornos físicos. Estas habilidades incluyen las habilidades de resolver problemas, planificar, razonar de manera abstracta, comprender conceptos complejos y aprender de la experiencia para no cometer los mismos errores, por ejemplo. Y a ver, este enfoque no se limita a conocimientos técnicos o a habilidades específicas, sino que contempla la capacidad cognitiva general y esto abarca distintos dominios. En este sentido, se entiende que la inteligencia es una herramienta para enfrentar los retos de la vida diaria, integrando tanto capacidades innatas como lo que vamos aprendiendo en el día a día, los aprendizajes adquiridos en el ambiente. ¿Sí? Ahora, hay una teoría que nos gusta mucho, que es la teoría de Cattell, ¿sí? Y realmente esto nos va a ayudar muchísimo a entender todo lo que es la inteligencia actualmente y cómo nosotros la abordamos. De todos los modelos posibles, existentes, habidos y por haber y que habrán, uno que nos puede servir mucho para explicar cómo puede afectarnos la inteligencia en nuestro rendimiento académico durante un examen, por ejemplo, un examen de residencia, es esta de acá. La teoría de inteligencia fluida y cristalizada por Raymond Cattell, o Cattell. Desde la década de los 40, pero ha envejecido muy bien. Inspirado por Donald Hebb, Cattell definió a dos tipos de inteligencia. Una que está ligada a la capacidad innata de resolver problemas nuevos, que sería la inteligencia fluida, y otra que está relacionada con el conocimiento adquirido a través de la experiencia, que sería como la inteligencia cristalizada. A ver, la inteligencia fluida es esa capacidad de resolver problemas nuevos y de razonar abstractamente sin depender de conocimientos previos. Básicamente, en criollo, es la inteligencia que suelen medir los test del coeficiente intelectual. Alcanza su máximo esplendor en la vida adulta y tiende a declinar un poco con el paso de la edad, ¿sí? Un ejemplo sería un médico que analiza un caso clínico complejo y genera hipótesis diagnósticas basadas únicamente en síntomas observados, pero evidentemente eso también no solamente tiene que ver con la habilidad de
resolver cosas abstractas, sino con el conocimiento previo, pero esa habilidad inicial de generar relaciones, esa habilidad inicial de poder ver vínculos, de poder hacer un razonamiento, de poder hacer inducciones, deducciones, tiene que ver con esta inteligencia fluida que igual puede ser desarrollada. Hay que dejar muy claro esto, ¿no? No es simplemente que lo tenés y ya fue. Y luego está la inteligencia cristalizada, que se refiere al conocimiento acumulado a lo largo del tiempo gracias a la educación, a la experiencia, a las vivencias, al estudio, bla, 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 bla. ¿Sí? Va mejorando muchísimo con la edad y la práctica continua, es decir, a través del estudio. Un ejemplo es un médico que está utilizando guías de práctica clínica, los AMIR, etcétera, para poder memorizarlos, aprenderlos, retenerlos, comprenderlos y poder convertirse en un experto en esa información y poder practicarlo o aplicarlo en su práctica profesional. Durante la preparación para un examen de residencia, los médicos emplean ambas inteligencias. No solamente un examen de residencia, no solamente los médicos, cualquier persona, Pepito, que está aprendiendo sobre electricidad y quiere aprender cómo por ahí se conectan dos o tres cosas, tiene que agarrar bien, tener la parte teórica y también aplicarlo. Y eso involucra una parte de abstracción, que es la inteligencia más fluida, y también una parte de conocimiento que lo genera, que lo pone en práctica, que tiene que ver más con la inteligencia cristalizada. Ambos tipos de inteligencia se aplica para todos las personas y todas las profesiones y todo lo que hacemos, ¿sí? Ahora, bien, hay un metaanálisis en 2018 que ha identificado a la inteligencia como un predictor consistente de rendimiento académico. ¿Qué pasa ahora? Entonces, los que son inteligentes pasan y los que no son inteligentes no pasan, y fin del asunto. Si no sos inteligente, ya podés ir abandonando tus intenciones de pasar exámenes de residencia. Pues no, no se refiere a esto, pero vamos a entenderlo completamente antes de sacar conclusiones. A ver, hay estudios previos citados en este artículo que confirman que los estudiantes con niveles más altos de inteligencia suelen tener mejores resultados académicos en tareas académicas debido al procesamiento más rápido de la información, ¿sí? La capacidad de comprender conceptos complejos y de razonar de forma abstracta, por el uso más efectivo de estrategias cognitivas para resolver problemas. Básicamente que los estudiantes que tienen mayores habilidades cognitivas para poder utilizar buenas estrategias de estudio tienden a sacar mejores calificaciones. La buena noticia es que esas habilidades cognitivas igual son entrenables, ¿sí? Ahora, específicamente el artículo menciona que los componentes de inteligencia fluida de los que hablamos arriba, es decir, la habilidad para resolver problemas nuevos, y la inteligencia cristalizada, es decir, el conocimiento acumulado, son relevantes para poder hacer diferentes tipos de tareas académicas. Por ejemplo, la inteligencia fluida va a ayudar en tareas que requieren razonamiento abstracto, como resolver problemas matemáticos complejos o interpretar algunos gráficos en física, etc., ¿no? La inteligencia cristalizada va a apoyar el aprendizaje de temas más teóricos, como la historia, la literatura, al utilizar conocimientos previamente adquiridos, pero ambos están bastante interrelacionados para poder aprender estos temas. Ahora, esa es una. Ok, cool. Además de que es entrenable, es solamente un tipo de relación. Fíjense que no es simplemente inteligencia y academic performance. Aquí lo pueden ver más grande, vamos a ver si lo puedo abrir. Aquí está. Miren, no es una cuestión simplemente de que hay una relación directa acá, sino que la inteligencia termina mediando otras relaciones. Inteligencia, metacognición, inteligencia y otras características. Ahora hablamos de la segunda característica, que es la metacognición. A ver, la metacognición e inteligencia. Hay una relación bastante compleja acá. El artículo introduce el enfoque bastante interesante al considerar la metacognición como un factor que interactúa con la inteligencia para mejorar el rendimiento académico. La metacognición básicamente es la habilidad que tenemos de ser conscientes sobre nuestra propia conciencia, sobre nuestros propios pensamientos, emociones, conductas, ¿sí? Es ser conscientes sobre nosotros mismos, ¿sí? Cognición sobre la cognición. Hay habilidades particulares metacognitivas que tienen que ver con la planificación, el establecimiento de objetivos, establecimiento de metas, fijación de objetivos, etc. El monitoreo del proceso en el aprendizaje, es decir, monitorear qué tanto estamos progresando en el aprendizaje, si estamos aprendiendo bien, si estamos aprendiendo mal, cuando lo estamos haciendo bien, cuando lo estamos haciendo mal, cómo corregir nuestro aprendizaje cuando lo estamos haciendo mal, qué cosas hacer para que sigamos aprendiendo bien cuando realmente lo estamos haciendo bien, etc., ¿no? Y la evaluación de la comprensión y ajuste de esas estrategias de estudio cuando básicamente estamos haciendo las vainas mal. Si somos buenos metacognitivamente, vamos a saber reconocer cuando lo estamos haciendo mal y vamos a hacer los cambios pertinentes, vamos a buscar la ayuda necesaria para poder hacer las vainas correctamente, lo cual es muy difícil porque no nos educan en estas habilidades, nunca nos han enseñado sobre esto. A ver, hay estudios que hablan sobre lo siguiente. Se argumenta que los estudiantes con mayor inteligencia tienen más recursos cognitivos disponibles para aplicar estrategias metacognitivas, ¿sí? Es decir,
no solamente tiene que ver con esta inteligencia fluida o cristalizada, sino también sobre poder utilizar estrategias metacognitivas para poder seleccionar las mejores estrategias de estudio para cada área, por ejemplo, a eso nos dedicamos nosotros, y adaptar los mejores métodos de aprendizaje según la demanda de la tarea o el propio desempeño, es decir, según las características particulares de la tarea que tenemos que utilizar las mejores técnicas de estudio. También a eso nos dedicamos nosotros. Los resultados en este metaanálisis se plantean que la inteligencia predice directamente el rendimiento académico. La metacognición también es un predictor de rendimiento académico, incluso después de controlar la inteligencia. Es decir, que no es solamente uno o el otro, sino que son ambos. No es solamente la inteligencia, sino que hay otras variables metacognitivas que además, por supuesto, son entrenables. La correlación entre inteligencia y metacognición es moderada, sí, lo que indica que ambos factores están relacionados, pero no son lo mismo. Ahora que sabemos que la inteligencia no es el único factor que está relacionado con aprobar tu examen de residencia, hay otro elemento importante y es lo que está afectando actualmente básicamente tu rendimiento, y es mucho, muy importante y es mucho, muy afectador de tu rendimiento académico. Tiene que ver sobre las creencias negativas que tenés vos mismo sobre tu propia inteligencia, es decir, lo que vos te decís, tus propias creencias también están afectándote muchísimo, incluso más que tu propia inteligencia. A ver, la relación entre inteligencia autopercibida y el rendimiento académico. La inteligencia autopercibida se refiere a la estimación que una persona hace, que una persona realiza sobre su propia capacidad intelectual y básicamente qué tan inteligente te crees que sos. Este concepto está relacionado con la autoconfianza y la autoeficacia, pero está enfocado específicamente en la percepción de nuestras propias capacidades cognitivas. Hay una diferencia entre autoeficacia, autoestima y todo lo que tiene que ver con la inteligencia percibida, pero bueno, la diferencia conceptual no nos interesa en este momento, vámonos solamente por esta. Hay una investigación en 2016 que es muy interesante para esto, y presenta un estudio longitudinal, es decir, un estudio que se hizo alrededor del tiempo, por mucho tiempo, donde se va explorando la relación entre la inteligencia autopercibida y el rendimiento académico. Se encontró que la inteligencia autopercibida tiene un impacto significativo, es decir, un muy buen impacto, un impacto fuerte, ese es el término, tipo la forma en la cual los científicos dicen que, uy, acá hay una cosa fuerte, acá hay algo duro, sí. Entonces, se encontró que la inteligencia autopercibida tiene un impacto significativo en los resultados académicos, incluso cuando se controla la influencia de la inteligencia medida psicométricamente, es decir, el coeficiente intelectual. Incluso cuando controlamos la variable de la inteligencia propiamente dicha, según la entendemos como inteligencia fluida, incluso así la inteligencia autopercibida es mucho, muy, muy, muy importante. Vamos a descartar algunos puntos centrales de esta relación en esta investigación. Primero, hay un incremento en la predicción de rendimiento académico. La inteligencia autopercibida mostró tener validez incremental, que va elevándose, al predecir el rendimiento académico más allá de las pruebas de inteligencia, del coeficiente de inteligencia, ¿sí? Esto significa que la confianza que los estudiantes tienen en su propia inteligencia contribuye adicionalmente al desempeño de los exámenes. Vamos, que mientras más listo te crees, puede ser que te vaya mejor en los exámenes. El impacto Punto número 2. El impacto en diferentes tipos de evaluaciones académicas. La inteligencia autopercibida tuvo una correlación positiva con las calificaciones en ensayos, en exámenes y en evaluaciones continuas. Esto sugiere que los estudiantes con mayor confianza en su inteligencia están más propensos a participar activamente en clases, a ser más participativos, a comentar, a hablar, siempre y cuando el entorno también y los profesores también ayuden para esto y no los tiren para abajo, ¿sí? Y a desempeñarse bien en las actividades prácticas, independientemente del coeficiente intelectual que tengan. Hay una mediación por características de personalidad, evidentemente también. Los estudiantes con una mayor inteligencia autopercibida tienden a ser más estables emocionalmente, más extrovertidos, más abiertos al aprendizaje y más responsables, ¿sí? Estas características facilitan la aplicación de estrategias de estudio efectivas, que las busquen, que las apliquen, que se mantengan utilizándolas en el tiempo. Y luego está el efecto de la autoeficacia. A ver, la inteligencia autopercibida puede actuar como un motor de autoeficacia, es decir, al percibirse como más capaces, los estudiantes se involucran más en estos procesos de aprendizaje y dedican mayor esfuerzo y mayor tiempo a poder afrontar todos los desafíos que se les van a presentar sí o sí. Ahora, la inteligencia autopercibida no solamente refleja cómo una persona valora sus capacidades, sino también influye directamente en el rendimiento académico. A ver, aunque la inteligencia medida psicométricamente, como una conclusión, ¿no? Aunque la inteligencia medida psicométricamente es un predictor bastante sólido, es bastante potente, la confianza en tus propias habilidades, tanto cognitivas como emocionales,
puede potenciar los resultados al motivar conductas que son proactivas y estrategias de aprendizaje efectivas. Básicamente, la inteligencia es buena, es útil, pero además todo lo que tiene que ver con la percepción que vos tenés de tus propias habilidades, de tu propia inteligencia, va a motivar a tomar las conductas que necesitas para poder hacer las vainas que tenés que hacer para poder pasar tus exámenes. En campos como la medicina, donde el rendimiento académico y la autoconfianza son esenciales, trabajar la percepción de la propia inteligencia, qué tan inteligentes nos sentimos, puede marcar la diferencia significativa en los resultados que obtenemos. ¿Cómo saber si estamos siendo inteligentes? Estoy siendo inteligente en el estudio. Como te conté, la inteligencia no es el único elemento que influye en tu preparación para tu examen de residencia. Es más, tus propias creencias, tus estrategias cognitivas y tus estrategias metacognitivas parecen ser más importantes que la inteligencia. La pregunta no es si sos inteligente o no. La pregunta que debes hacerte es si estás realizando y aplicando un plan inteligente y estás aplicando estratégicamente los mejores métodos de estudio para poder pasar tu examen de residencia. Eso es lo verdaderamente importante, no si sos inteligente o no, sino qué estrategias y qué habilidades estás desarrollando para poder conseguir tus objetivos. Ahora te voy a presentar una lista en formato checklist para que puedas aplicar y que sepas realmente si estás siendo inteligente a la hora de prepararte para tu examen de residencia. Preguntas a hacerte. Pregunta número 1. ¿Tengo un plan de estudio organizado? ¿Sí? He definido horarios diarios, semanales y mensuales. Distribuyo mi tiempo de forma equilibrada entre las diferentes especialidades, materias, temas que tengo que estudiar. Punto número 2. Evalúo regularmente mi proceso, es decir, reviso mis avances y adapto mi plan si estoy teniendo éxito o no. Identifico áreas donde tengo que mejorar y aplico mis esfuerzos para poder mejorar eso. Por ejemplo, buscando videos en YouTube o buscando Instagramers que te ayuden a mejorar tus estrategias de aprendizaje. Mario Buller. Utilizo métodos de estudio variados según el área y lo que tenga que aprender. Es decir, aplico métodos variados según el tipo de examen y utilizo técnicas activas como explicarle a alguien o explicarme a mí mismo lo que estoy estudiando para verdaderamente forzarme por recuperar la información. Repaso constantemente utilizando repaso espaciado, sí, Active Recall, Spaced Repetition. Evito dejar el estudio para último momento confiándome simplemente en mi memoria a corto plazo para poder pasar un examen. Gestiono bien mi tiempo de estudio, evalúo y refuerzo mi comprensión, es decir, me aseguro de entender los conceptos antes de memorizarlos, intento repetirlos y repetirlos y repetirlos y repetirlos antes de, y así tratar de memorizarlos. ¿Qué hago primero? ¿Hago autoevaluaciones o prácticas bajo condiciones similares al examen real o simplemente hago repasos y ya? Pero nunca, por ejemplo, hago un examen de práctica de 2 horas, de 3 horas, e imito cómo va a ser mi examen. ¿Realmente estoy entrenando para el examen o estoy jugando? Esa es la pregunta. Porque si estás entrenando para un examen de residencia, lo que tienes que hacer es, de vez en cuando, más seguido que menos seguido, tienes que hacer un simulacro. La misma cantidad de horas que el examen, un mismo entorno, la misma práctica, que no sea la primera vez que te presentas a tu examen de residencia en el examen de residencia, sino hacer prácticas previas a eso, ¿sí? También tienes que preguntarte, ¿me preparo emocionalmente para mi examen de residencia? Estoy trabajando en mejorar mi confianza, mi regulación emocional, mi manejo del estrés, estoy reflexionando sobre mis logros, aplico estrategias metacognitivas para poder mejorar mis resultados. Tengo hábitos saludables, por ejemplo, el suficiente sueño para poder cuidar mis procesos cognitivos, me alimento adecuadamente, mantengo actividad física, tengo confianza en mis actividades o trabajo en cómo mejorar mi confianza en mis propias capacidades, que es lo que estoy haciendo acá. Valoro mis fortalezas y me permito aprender de mis errores sin juzgarme simplemente. Trabajo en desarrollar mi percepción positiva, en mi inteligencia y en mis habilidades para poder mejorar mi performance. ¿Estoy haciendo esto o no? Si estamos respondiendo afirmativamente la mayoría de estas preguntas, probablemente estemos aplicando un muy buen sistema de estudio. Si no es así, lo que tenés que hacer es identificar esas áreas donde podés mejorar y tomar acciones específicas para optimizar tu preparación. Siempre recordá que la clave es trabajar tanto en tus estrategias como en tu confianza y desapegarte de los resultados. Primero trabajamos en el proceso, externo e interno, y luego nos enfocamos en los resultados. El que se enfoca en los resultados primero le va mal. El que se enfoca en el proceso primero le va muy bien y tiene mejores resultados. Ese es el secreto, padre. Ahora, bien, cool. En síntesis, para terminar este largo video, el éxito del examen de residencia no depende de que seas brillante, sino de aplicar las estrategias de forma más inteligente para poder estudiar. La inteligencia no es un talento fijo, es una herramienta moldeable que se fortalece con el esfuerzo, con la planificación y con la práctica. Además, la confianza en tus propias capacidades puede marcar la diferencia
Creer en ti mismo no solamente va a mejorar tu rendimiento académico, sino también que te puede impulsar a poder trabajar de la forma más estratégica y de la forma más efectiva posible. Si alguna vez pones en duda tu potencial, recuerda que cada médico, que cada profesional de ciencias de la salud, que cada profesional en general, siempre enfrentó desafíos también muy fuertes, muy potentes. Aprende a combinar diferentes estrategias efectivas, desarrolla habilidades prácticas, confía en tu propia capacidad, enfócate en aumentar tu confianza para poder desarrollar habilidades de aprendizaje. Así que bueno, algo muy importante a recordar, el verdadero examen no se trata solamente sobre lo que sabes, sino sobre cómo enfrentas todo el desafío del examen. Porque al final vos sos capaz y podés construir tu camino hacia el éxito. Espero que te guste este video y que sigas viendo. Nos vemos en el siguiente video.